Siempre hemos tenido la creencia de que la muerte es el final de la vida. Esa es la creencia general de la inmensa mayoría de personas. Piensan que cuando uno muere todo termina y resulta que no es así. Cuando la creencia es que al otro lado me están esperando para ajusticiarme, no para que las cuentas mías sean cobradas, entonces hay un señor de barba en medio del fuego con una lanza que me está esperando. Cualquiera le tiene pánico a la muerte. Yo creo en un Dios de amor que nos permite a nosotros equivocarnos, nos da un libre albedrío, pero también en su grandeza nos dice equivóquese, pero corrijan. Todos nosotros tenemos seres que están acompañándonos desde el momento de la concepción, desde el momento del primer respiro, nosotros ya tenemos un acompañamiento. Siempre. ¿Qué significa el nivel de conciencia? No juzgue a nadie, no condene a nadie, no señale a nadie. Cada uno está en un proceso de evolución. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Elevador Cósmico. Hoy tengo un invitado con muchísima trayectoria. Él es escritor, conferencista, investigador, creador de contenido con más de 1 millón de seguidores en YouTube y más de 3.200 videos publicados. Él es Cristian Argüello. Cristian, bienvenido al Elevador Cósmico. Ahora, muchísimas gracias, muy honrado con la invitación, gracias por permitirme saludarlo y saludar a toda su comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer, es un honor. Y bueno, pues vamos a platicar, Cristian, en esta plática, en esta entrevista, acerca de la vida después de la muerte, o podríamos llamarle también la vida después de la vida. Sí, es un tema muy lindo, Aarón, porque siempre hemos tenido la creencia de que la muerte es el final de la vida. Esa es la creencia general de la Sí. inmensa mayoría de personas. Piensan que cuando uno muere todo termina y resulta que no es así. O sea, ya la evidencia que hoy se tiene, yo hablo siempre de la evidencia, soy un hombre de fe, pero hablo desde la evidencia, porque creo que la evidencia no se puede negar. Hay cosas que están al frente de nosotros que la misma ciencia no la puede negar, pero tampoco lo puede explicar. En Así este es. momento está en un proceso de investigación, pero poder comprender que la muerte no es el final de la vida, que los seres queridos que se han adelantado, que entre comillas han muerto, no lo están, rompe un sistema de creencia muy fuerte que traemos, pero al mismo tiempo nos abre a un mundo de esperanza y de fe donde vamos entendiendo que hay algo más que debemos entender que aún no hemos comprendido. Así es, Cristian. Tú hace 5 años aproximadamente, cuando el mundo estaba pasando por una crisis a nivel de salud, tú publicaste un video acerca Así precisamente de es. esto, de la vida después de la muerte, que la muerte no es el fin. ¿Qué te motivó a publicar este video? ¿Fue tu primer video acerca de estos temas o ya habías hablado de este tema anteriormente? Yo he sido conferencista casi 30 años, Aaron, y yo hablaba desde mis inicios, hace 20, 25 años, del tema de la muerte. Tenía la plena convicción de algo y era que pues no tenía ningún sentido, y yo no sé si para usted lo tenga o para las personas que nos están viendo ahora lo tenga, el saber de que uno en esta vida viene a trabajar, a aprender un idioma, una profesión, a salir adelante, sacar una familia y uno se muere y todo se acaba. Digo, esto no tiene sentido, no tiene sentido. Y siempre fui un buscador, y lo sigo siendo, de tratar de comprender cómo funciona la vida y he logrado entender algunas cosas que me ha dado mucha paz y tranquilidad. Cuando vino este tema que usted menciona hace 5 años atrás, que el mundo se paniqueó, donde pensamos que era el fin del mundo, muere un amigo muy querido mío, de mi familia, una persona que había estado en mi casa unos meses antes, médico, pediatra de profesión, trabajaba en Ciudad Real, en un hospital cerca a Madrid. Y cuando él muere, a mí me genera mucha, ¿cómo llamarlo? Emoción de tristeza al mismo tiempo y de felicidad al mismo tiempo. Son sentimientos muy encontrados. Cuando una persona, cuando uno sabe que la muerte después de lo que viene es algo maravilloso, uno se alegra, pero humanamente nos entristecemos por la partida de alguien que uno tiene en el corazón. Habíamos conversado, él me había dicho, véngase para España con su esposa, aquí les va muy bien. Nosotros teníamos el propósito de explorar esa idea simplemente porque nos gusta movernos por el mundo y conocer un poco. Y la noticia llega a mi ciudad, muere la primera persona de mi ciudad, de mi departamento, producto de esta situación. Y entonces empecé a buscar qué había sucedido. Y cuando me encontré fue a su hijo en un estado de sufrimiento enorme, su familia en un estado de sufrimiento, como, perdón por la expresión, brutal, Sí. desgarrados, destrozados por la muerte de un ser humano maravilloso, porque era una persona maravillosa, un ser humano, Héctor Garrido Vecino, su nombre.
Y yo dije, yo voy a contar lo que yo sé del tema de la muerte. Voy a contar que la muerte no existe. Y duré pensándolo como 8 días, Aarón. Yo decía, me van a masacrar porque en redes Mm. sociales hay gente que es cruel, me van a decir de todo, loco, demente, todo lo que usted quiera. Pero al mismo tiempo hay un sentimiento de responsabilidad porque veía la angustia de millones de personas. Eran millones de personas con la angustia. Y yo dije, voy a contar lo que yo sé, en lo que yo creo, porque han sido años de investigación en el cual mi creencia está sustentada en evidencia, donde le puedo decir a una persona con total tranquilidad la muerte no existe. Y grabé un video que se llamó ¿Qué sucede después de morir? Eso fue lo que yo hice en ese momento. Pasó un año y después de un año empiezan las personas a escribir porque yo había dicho en el transcurso del video, si usted quiere un PDF para poder conocer un poco más de este tema, me escribe a este número de WhatsApp, yo se lo envío y al principio pues no pasó nada, pero un año después empiezan a llegar mensajes de una forma loca que yo decía, ¿y esto qué es? Tan así, Aaron, que el primer mensaje que me dice, compártame el PDF, yo lo que contesté fue, ¿cuál PDF? Sí, sí. Ese que usted dice en el video, ¿cuál video? Ujú. Ese que usted tiene en el canal de YouTube, entonces entré a mirar y el video estaba creciendo a una velocidad que yo me sorprendí y al mismo tiempo entendí el mensaje. El mensaje es, siga hablando de este tema. Y empecé a compartir más el conocimiento que yo tenía y empezaron a suceder cosas muy lindas a Aarón y es que empezaron las personas a escribirme. Lo que usted dice es cierto, mi padre le pasó, yo soy médico cirujano, yo viví la experiencia que usted dice y empezó a aparecer todos los testimonios que ratificaban que lo que yo estaba compartiendo, producto de las investigaciones de la doctora Elizabeth Kuller, pues tenían un sustento. Y fueron llegando personas, yo le fui diciendo algo que era lógico, usted me permite entrevistarlo, quiere contar su historia, su testimonio, y bueno, ese fue el inicio de lo que hoy se ha convertido en algo que me llena de mucha paz y tranquilidad, es de saber que muchísimas personas habían pensado quitarse la vida, Aaron, luego de haber perdido un ser amado, sobre todo un hijo, y luego de ellos ver lo que nosotros hacemos en el canal de YouTube, ese sentimiento, ese deseo de querer terminar con su vida desapareció y ahora han entendido que hay un mensaje atrás que cuando lo comprendemos es profundamente liberador. Claro, es impresionante ver cómo cuando alguien hace algo que viene desde adentro, desde su interior, y sigue ese llamado, resultan cosas que ni nos imaginamos, sorprendentes, que es lo que te pasó a ti. Ahora, Cristian, tú mencionas, llevas muchos años investigando acerca de esto. Esta investigación, ya lo mencionaste, entrevistando personas que han vivido este tipo de Sí, experiencias, doctores que han estado cerca de personas. Sé que tú también has estado cerca de personas que están en un estado o en una etapa terminal, sí. que no sé si así se le pueda llamar. Tú en lo personal, ¿has tenido alguna experiencia de este tipo? No, no la he tenido y yo no sé si la vida me permita vivirlo, ¿no? Para poder contarlo. Yo creo que todos nosotros tenemos funciones y nosotros venimos a este plano humano con algo predestinado, acordado también por la voluntad de nosotros en cumplir cierto tipo de función o de misión en la vida. Creo que la mía es poder tratar de demostrar y tratar de llevar fe y esperanza a muchas personas a través de las personas que han venido acudiendo, que siguen creciendo, Aaron. Todos los días yo tengo más personas y van llegando más personas que quieren compartir su testimonio. En lo personal no lo he vivido, pero siento en mi intuición que en vidas pasadas tuve que haber pasado por muchísimos procesos que hoy me dan la tranquilidad de poder no estar necesitado de poder verificar algunas cosas en mi vida porque las tengo perfectamente definidas. Es como si ya los hubiese vivido antes, donde tengo la plena certeza de que la vida continúa, que la muerte no existe, la muerte no es real. Tan es así que pues hoy en día, como le digo, todos los días llegan personas, ratifican estas evidencias que se van consolidando cada vez más. Todos los años viajo a Europa, comparto con grupos de científicos, personas, investigadores que están dedicados por completo a este tema, que yo sé que un día va a dejar de ser un dato curioso, ¿no? La muerte no existe y lo vamos a recibir como, ustedes no sabían. Sí. Sí, nosotros estamos pasando por el momento que 100 años adelante, quienes estén en los años futuros van a decir, claro, eso lo comprendemos nosotros perfectamente. Nosotros estamos en la etapa de descubrimiento, de entender quiénes somos. Y es curioso porque culturas antiguas ya lo sabían. Por ejemplo, Siempre, culturas como la siempre. egipcia.
pues tenían Sí, todo un proceso para esa vida, después de la vida, y es algo que todos vamos a experimentar en algún momento, y sin embargo hay mucho miedo. ¿Por qué crees tú, con tu experiencia, todos estos sí. casos que has visto, por qué surge este miedo a la muerte? Entiendo que por una parte por desconocimiento, pero por lo que tú has vivido o por lo que te han comentado personas, ¿dónde surge este miedo? Es muy buena pregunta y la trataré de responder con la mayor prudencia del caso, porque todos nosotros hemos sido educados en religiones donde el castigo es la forma de formar mejores seres humanos a través del miedo. Yo creo que en algún momento quienes nos están viendo ahora, Aarón, van a recordar que a uno le decían que si uno se portaba mal se iba para el infierno. Crearon un imaginario del infierno donde el castigo, producto del pecado que todos nosotros cometemos, de por sí desde que nacemos somos pecadores, ¿cierto? Y todo el tiempo estamos en la iglesia, quienes van a la iglesia católica con mea culpa, mea culpa, mea culpa. O sea, todo el Ah, tiempo nosotros estamos en un estado de sufrimiento, porque desde que nacemos estamos en estado de pecado. Pues la historia es completamente distinta. Cuando nosotros vamos desglosando todo, vamos entendiendo cosas que son fundamentales. Claro, morirse uno cuando cree, cuando la creencia es que al otro lado me están esperando para ajusticiarme, ¿no? Para que las cuentas mías sean cobradas. Entonces hay un señor de barba en medio del fuego con una lanza que me está esperando. Cualquiera le tiene pánico a la muerte. Pero lo que hoy en día la espiritualidad muestra es que no es así. Y un papa, creo que fue Juan Pablo II, bien lo dijo, que el cielo y el infierno son estados mentales, es una forma, no son lugares como tal, son sí, estados, son formas de pensamiento. Entonces, cuando la creencia de nosotros está aferrada a las creencias religiosas, el sufrimiento es enorme. La espiritualidad hoy viene a liberarnos precisamente de ese proceso. Vamos entendiendo que la palabra pecado significa error. Y una persona que comete un error, ese origen es cuando estaban tirando con arco y flecha, ¿no? Al blanco, erraban. Ujú, y erraban y decían ujú, pecado, sí, ¿no? Significa error. Todos los seres humanos nos equivocamos porque para eso es que vinimos a este plano humano. Entonces, cuando vamos entendiendo que esta vida tiene un propósito, que el alma jamás muere, que esto es una continuación de la evolución del alma, que vamos encarnando, esa es otra creencia que cuando digo encarnando, seguramente alguien dirá, ¿este está hablando de reencarnación? Sí, estoy hablando de la reencarnación, que es algo que también científicamente se está demostrando. Poco a poco vamos entendiendo que si esta fuera la única vida que vivimos, pues vivir no tendrá sentido. Además, tendríamos nosotros, Aarón, un Dios injusto que a uno nos da un lugar donde vivir, una salud física, donde comer, y otros nacen en condiciones terribles de hambre, muriendo en la pobreza más grande del mundo, y la vida termina. Entonces uno diría, Dios tiene preferidos. Estos son los beneficiados y estos son los damnificados de Dios. Y no es así. ujú, ¿Cómo entender nosotros que esto es justo? Cuando vamos comprendiendo que esta no es la única vida, que vamos viviendo procesos evolutivos y así poco a poco vamos perdiendo el miedo a la muerte porque vamos entendiendo que cuando uno muere, nacemos a una nueva vida. Todos, y no lo hablo desde el punto religioso ni filosófico, no, hay cómo probar esto que yo estoy diciendo. Y si las personas que nos ven se atrevieran a buscar información y se atrevieran a experimentar algunas herramientas de las que hoy el mundo nos ofrece, tendríamos la plena convicción de que es así y el miedo a la muerte iría desapareciendo. claro. Tuve un maestro ya hace algunos años que él nos decía que al momento de morir, la semilla o el pensamiento semilla que tengamos en ese último momento es a donde nos vamos. O sea que si una persona cree en el paraíso, pues se va al paraíso; si una Así persona es, cree en el miedo, se va pues, a lugares de miedo, etcétera. así es. Muchas de las entrevistas que tú tienes y muchas que he visto por otros lados, pues mencionan este proceso de cuando van dejando su cuerpo, pues del túnel, seres queridos acercándose, eh, cosas muy bonitas, experiencias que no quieren regresar, etcétera. Así es. Pero también hay casos, esto es pregunta, ¿hay casos en donde las personas por esa semilla mental experimenten cosas desagradables o... Claro que sí. Esa es una muy buena pregunta, Aarón, porque cuando la persona se permite a ser acompañada en una terapia regresiva,
Normalmente lo que hace un terapeuta en regresiones a vidas pasadas es llevarlo a la vida anterior, a una vida anterior, no a una vida específica, sino a la que Ujú. el alma necesita en ese momento. Entonces, cuando están reviviendo ese proceso, ellos mismos ratifican lo que usted acaba de decir. Ese último pensamiento que se está teniendo marca una experiencia. Muchas personas como le tienen miedo al infierno porque sienten que su ego está en un estado de vulnerabilidad donde reconocen muchos errores que cometieron en la vida, sienten que van a ser juzgados. Ese pensamiento hace que vivan experiencias que no son muy agradables, pero que ratifican su nivel de conciencia. Ahí no termina la historia. ¿Cierto? Eso es un proceso simplemente mientras que ellos se dan cuenta de que la realidad es completamente diferente, pero pasan por ese proceso. A diferencia de cuando una persona muere con la conciencia y con la claridad de saber que Dios es amor, yo creo en Ujú. un Dios de amor que nos permite a nosotros equivocarnos, nos da un libre albedrío, pero también en su grandeza nos dice equivóquese, pero corrijan. Y entonces eso se llama ley de la compensación, ¿no? O ley de causa y efecto, o ley de acción y reacción, o ley del karma, como queramos llamarlo, Sí. donde vamos poco a poco experimentando eso que le hacemos, le hacemos vivir a otros, pero en carne propia, para poder comprender si eso fue un acierto o fue un desacierto, y vamos en ese proceso de evolución. Entonces, cuando vamos nosotros entendiendo todo esto, cuando vamos cambiando las creencias, también estamos cambiando la forma de nuestra trascendencia, ¿no? O de nuestra muerte, como queramos llamarlo. Porque ese último pensamiento sí marca, según Sí. lo que nosotros hemos podido corroborar con muchos terapeutas de regresiones a vidas pasadas, que sí tiene un impacto muy grande al momento de la trascendencia. Dependiendo de la creencia, será la experiencia que vamos a vivir. Ahora, por ejemplo, tú ahorita mencionas la ley de causa y efecto, Sí. que para algunos la ley de causa y efecto es el karma, que la Ujú. cultura pues va a darle una interpretación un poquito diferente a esto, pero bueno, viéndolo como una causa y efecto. Si una persona tiene acciones negativas, acciones que afecten a sí mismo, a otras, y su pensamiento semilla final es esperanzador, es de luz, todo, aún así funcionará ese pensamiento semilla o por ley de causa y efecto tendrá que experimentar pues ciertas cosas para Claro. redimir ese karma. ¿Cómo lo ves tú? Se cree, ¿no? Que al momento Ujú. final, Aarón, si uno se arrepiente de todos sus errores serán perdonados, que esa es la creencia Ajá, que nosotros tenemos. Es que nunca han tenido que perdonarnos nada. sí. Aquí entra otro tema que es bien interesante. ¿Por qué no perdonarnos nada? Digamos, uno diría, es que Dios nos perdona. No, Dios no tiene que perdonarnos nada. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros nos experimentemos, para que Ujú. nosotros vivamos las experiencias. El hecho de que al final nos arrepintamos no quiere decir que quedemos absueltos de la posibilidad de poder experimentar en carne propia lo que nosotros le hicimos vivir a otras personas, Sí. que es lo más justo del mundo. Hay un momento, Aarón, en esa trascendencia que lo he vivido y he tenido entrevistados que han contado su experiencia. No es un juicio lo que se vive, no es un tribunal de ajusticiamiento que nos espera al otro lado, pero sí nosotros vamos a tener que enfrentarnos a nosotros mismos en compañía de los guías espirituales, de los seres de luz, de los maestros, de esos seres que están ahí para ayudarnos, para generar un proceso de transformación, un acompañamiento, que siempre han estado y siempre estarán con nosotros. Llega un momento en que nosotros se hace algo que se llama revisión de vida, no ajusticiamiento, revisión de vida. Y nos vemos a nosotros mismos cometiendo una cantidad de barbaridades de las cuales en la mente ya no nos acordamos. Creo en mi convicción que ese es el momento más difícil de la vida y eso es como si fuera el infierno. Sí. Porque cuando yo me veo quitándole a alguien algo o insultando a una persona o maltratando a una persona en algún momento de la edad, del transcurso de la vida, y ver las consecuencias que tiene esos actos que yo tuve en la vida de otra persona, le voy a colocar un ejemplo que puede sonar llevado al extremo, pero así lo podemos nosotros poco a poco como poder comprender. Yo voy por la calle, Aaron, y me voy comiendo un plátano maduro, no sé cómo lo llaman ustedes en su Sí. país, la cáscara que queda. Ujú. Yo la boto a la calle en lugar de tirarla en una cesta a la basura, la tiré a la calle. Iba una persona en bicicleta, de pronto tiene que frenar por alguna razón,
pisa esa cáscara de plátano maduro, cae, se golpea, queda inconsciente y ahí se desarrolla toda una historia. Sus hijas dependían del ingreso del papá, el papá ahora no puede trabajar porque está internado, el dinero que estaba para el estudio de sus hijas ahora hay que invertirlo en la salud del papá, cambió el destino de las hijas, cambió el destino de una familia, no pudieron pagar la casa, la perdieron. O sea, si empezamos nosotros a desglosar todo esto, uno diría la gran consecuencia que tiene tirar una cáscara de banano. Sí, Y uno diría, ¿qué importancia tiene? Sí la tiene. Y esa acción, imagínese llevado a otras cosas más que nosotros durante la vida hacemos, insultar a una persona, robar a alguien o matar a una persona. Eso tiene una consecuencia y eso tiene un resultado. Me parece maravilloso y justo que todos nosotros tengamos que pasar por esa experimentación en carne propia para llegar a entender que lo que yo le hago al otro me lo hago a mí mismo. Esta es la parte muy importante. sí, Lo que yo le hago al otro me lo hago a mí mismo. ¿Por qué? Porque en esa experiencia que viven muchas personas que han tenido esos momentos espirituales de conexión, van entendiendo que todos somos uno. Todos somos uno. Entonces, eso que yo le hago al otro, que daña a otra persona, me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque un día tendré que experimentar lo mismo para poder comprender el acierto o desacierto que estuve causando. Y lo mismo sucede al contrario, cada vez que yo sirvo, cada vez que yo ayudo, cada vez que yo contribuyo, me estoy mejorando a mí mismo a través del otro. Es esto que yo acabo de expresar, Aaron, que se hace en 2 minutos, es tan sencillo, pero si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, podemos crear una realidad diferente, sí, porque vamos calculando las consecuencias de mis actos. Y si yo entiendo que esto puede afectar la vida de una persona, yo no lo hago. Ahí ya estoy cambiando. Yo he hecho en mi vida muchas cosas de las cuales, más que arrepentirme, he aprendido, porque uno lo hace por ignorante. Si uno supiera que uno está dañándose a sí mismo a través del otro, jamás uno lo haría, sí. solamente que no lo sabe. Pero cuando uno lo va descubriendo y lo va verificando, uno va cambiando sus actos. Nadie, Aarón, para terminar con esta respuesta a su pregunta, nadie se libra de tener que responder o nadie se libra de poder recoger la cosecha, ¿no? Cuando nosotros hemos sembrado algo maravilloso en la vida de los demás. Que aquí podemos ver el otro lado de la moneda. Tú ahorita nos estás comentando alguien que tiene una acción que afecta a alguien. Sin embargo, el otro lado de la moneda sería esa persona que está siendo afectada, que realmente tenía que vivir eso, me imagino Sí, yo, por algo que hizo anteriormente y bueno, ahí se hace como sí, una sí, cadenita, ¿no? sí, totalmente, pero siempre existe el libre albedrío, Sí. ¿sí? El libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío siempre. O sea, antes de venir a este plano humano, nosotros acordamos experiencias que vamos a vivir y lo hacemos en libre albedrío. Cuando llegamos aquí, podemos nosotros tomar decisiones, de nuevo es el libre albedrío, de hacer algo o no hacerlo. Todos estamos aprendiendo. O sea, comprender esto no es fácil, seguramente para quien nos está viendo ahora, Aarón, porque tiene mucho contexto. Para poder yo aceptar tantas cosas que le estoy compartiendo a usted y con convicción como lo hago, me ha tomado años y años y años de estudio y de pelea. Ujú. ¿No? Además, una lucha que uno dice, pero esto no puede ser, papá. Un día uno va entendiendo que el mundo es perfecto y que no hay nada que cambiarle. Y en este momento que estoy expresando esto, alguien que nos está escuchando puede decir, este tipo está loco, Sí, sí. está loco. O sea, ¿cómo va a decir que no hay nada que cambiar? Mire niños muriendo de hambre, mire asesinatos, mire violaciones. Empiezo a entender que hay unas leyes que rigen el universo y que hacen y que permiten que todo lo que suceda, porque tiene que suceder siempre, atrás tendrá un propósito de amor, porque somos almas. Lo primero que hay que entender, Aaron, que es, somos almas. Cuando una persona vive un encuentro cercano a la muerte, lo primero que sabe es que es un alma. Después de que sabemos que nosotros somos alma, tenemos que entender algo, que vivimos en un cuerpo, el alma está encarnada, está en un cuerpo para que venga este plano humano, esta tierra, que es el campo de entrenamiento de todas las almas. Aquí es donde hay envidia, dolor, sufrimiento, venganza, bueno, tiranía, mil cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos acá y somos 8.000 millones de personas que antes de venir a este plano humano, estando en ese estado espiritual, pactamos las experiencias que tenemos que atravesar para poder el alma en su proceso evolutivo comprender los mensajes que tiene que aprender. Cuando uno mira esto, que yo lo digo pues muy rápido, pero tiene, como le digo, un contexto grande, Sí. Aaron,
uno dice, claro, ahora entiendo por qué el mundo es una locura, Ujú. porque somos 8.000 millones de almas viviendo experiencias del perdón, del daño, de la aceptación, de la compasión, o sea, 8.000 millones viviendo experiencias. Desde el punto de vista humano, este mundo es un caos. Desde el punto de vista espiritual, este mundo es perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo puedo entender que es perfecto? ¿Cómo puedo aceptar que es perfecto? El día que entiendo que cada alma viene a experimentar algo en su proceso de aprendizaje. Entonces yo miro el mundo y yo digo, explotó tal cosa. Y si explotó, tenía que suceder. Algo atrás tenía que pasar, algo atrás tiene su explicación. No la conozco, pero sé que Dios no está jugando a los dados con nosotros, sino que nos permite vivir esta experiencia que en algún momento se convierte como en una película, Aarón, donde cada uno va viviendo diferentes roles, ¿no? Sufrimos, estamos viendo una película de cine, matan al protagonista, estamos llorando porque el protagonista murió y cuando usted sale está en la sala de espera el protagonista que estaba en esa Ujú. película y lo saluda a usted y le da un abrazo y empezamos a entender que hay una realidad no tan real que nosotros experimentamos, pero que creemos que así es. Y el mundo espiritual poco a poco nos da la posibilidad de ir comprendiendo cuál es la intención del por qué nosotros estamos aquí en esta encarnación, que no Claro. es otra más que aprender a amar incondicionalmente y aprender a ser felices, que significa cero sufrimiento. Dos frasecitas que nos toma tal vez 800 o 1.000 vidas poder Sí, llegar a ese punto. sí. Sí. Podríamos decir que esta es la plataforma para deshacer y hacer, o sea, Completamente, la tierra, experimentar. completamente. Aquí todos estamos aprendiendo. Ujú. Le voy a colocar este ejemplo que Sí, creo que es válido, Aarón, para entendimiento de la comunidad. Si yo le digo a una persona que nos está viendo ahora, le digo, ¿usted sería capaz de matar a alguien? Y la persona va a responder, yo jamás. Me parece maravilloso. Pero si va a una terapia regresiva, puede descubrir que tal vez fue un asesino 20 vidas sí. antes. Y quien habla de la experiencia vivida no es el terapeuta, es el paciente. Ujú. Es la misma persona que dice, yo no creo que hayan vidas pasadas, yo no, eso no es cierto. Pues si se permite vivir esa experiencia, porque hoy en día hay una tendencia muy grande hacia la terapia regresiva como medio, como método de sanación, la persona se ve haciendo algo que hoy cuestiona y critica. Entonces hoy levanta el dedo juzgando cuando prende un noticiero o noticiario, como se llame, viene toda la descarga de los países, de las situaciones, los crímenes y todo, y la persona se levanta ofuscada, cadena perpetua, ese miserable, no sé cuándo, va. Y entonces cuando va a esa terapia regresiva se da cuenta que él ya hizo eso que hoy está condenando. Si entendiera que esa alma que está criticando también está en un proceso de evolución, primero que todo no sufriría, segundo no lo condenaría. Por lo tanto, su energía estaría aquí arriba sin perder, o sin bajar a esa densidad que nos consume, porque el juzgar, el señalar y el condenar baja nuestro nivel de vibración. ¿Por qué la baja? Porque no comprendemos que el otro está en un proceso de evolución. Así Todos estamos en un proceso evolutivo, por eso no hay nada que cambiar. Esa es la razón por la cual no hay nada que cambiar. Cada uno está experimentando lo que le corresponde vivir y cada uno está compensando lo que lo que le corresponde compensar para ir en un proceso de evolución. No es fácil comprenderlo, pero cuando lo logramos hacer, creo que la vida se transforma para siempre. ahorita estuvimos platicando, Cristian, acerca de algunas vivencias, experiencias que nos llevan a ese pensamiento semilla que nos va a ubicar en un espacio, en un estado de conciencia para vivir ciertas cosas después de esta vida. Hay algunos libros, como si no me equivoco, se llama Bardo Todol, el Bardo de la Muerte, que hablan de un Ajá. proceso después de la muerte. Por tu experiencia, ¿cuál es este proceso? ¿Qué es lo que cuenta la gente? Por ejemplo, en este libro se menciona que la persona va a ser expuesta a diferentes seres, que estos seres la van a invitar a pues llegar a un estado, vamos a ponerle un lugar, un estado de conciencia, Sí. pero la persona normalmente se rehúsa a esto porque hay miedos, hay inseguridades, hay confusión y al mismo tiempo hay una polaridad que también la está invitando pues a regresar a encarnar, ¿no? Entonces, digo, seguramente lo he vivido, no lo recuerdo, pero por la Sí. experiencia de otras personas, ¿qué se menciona acerca de este proceso?
Hay una película que yo invito a toda la comunidad que nos está viendo, Aarón, a que la puedan ver, que se llama Nuestro Hogar de Chico Javier. Sí. Ujú. O sea, creo que ahora, ¿por qué cito a Chico Javier? Porque cuando conocemos la vida de Chico Javier, que es uno de los, fue y seguirá siendo uno de los medios más respetados, más que importantes, respetados, valorados. Un hombre que demostró que tenía una conexión espiritual del más alto nivel, que transformó a la humanidad, un hombre que dejó psicografiados casi 500 libros, no escritos para conocimiento de la comunidad, sino psicografiados. ¿Qué significa psicografiar? Él simplemente tomaba un lapicero en su mano, cerraba sus ojos y empezaba a recibir información, empezaba a escribir, ¿no? Tenía una conexión con el mundo espiritual, terminaba y firmaba, dependiendo de si era un escritor que había muerto hacía 200 años, qué sé yo, que se llamaba Aarón Ujú. Belrot, entonces firmaba como Aarón Belrot, ¿cierto? Y luego verificaban que ese tipo de letra y esa firma correspondía a Aarón, y esa persona había fallecido 200 años antes, Sí. ¿no? El escrito era como escribía esa persona, o sea, una cosa realmente impresionante, casi 500 libros. Entonces, este hombre tuvo la posibilidad de conectar permanentemente a través de su guía, que era Manuel, que estuvo siempre acompañándolo, y conectó con André Luis. André Luis es un médico, ese no es el nombre original, se lo pusieron así, André Luis, por muchos problemas que se fueron presentando con las psicografías, porque las familias decían, ah, si ese libro lo escribió Aarón, yo soy primo, entonces yo tengo los Sí. derechos. Quiero el Entonces les dinero. tocó buscar, sí, seudónimos para poder trabajarlo, pero en esa película muestra perfectamente qué sucede. Todos vivimos diferentes experiencias. Después de que nosotros salimos de esta encarnación, cuando nuestra alma empieza el tránsito, pues es muy complejo, sobre todo cuando no hay entrenamiento, porque lo primero que sucede es que mucha gente no sabe que está muerta. Sí. Nosotros tenemos que entrenarnos para saber y poder reconocer cuándo es el momento en que ya no estamos en este cuerpo. La inmensa mayoría de personas no lo saben. ¿Qué pasa cuando uno muere? Tal vez usted recuerda la película Ghost, Sí. que, bueno, esa película es una maravilla porque y estamos hablando de la película de hace 20 o 30 años, tal vez. Sí. Y ya nos mostraba cómo una persona que era asesinada sale de su cuerpo, visita a su novia, está acompañándola. Pues lo mismo sucede con esas entrevidas, con ese umbral que nosotros vamos viviendo. Vuelven otra vez las creencias. Dependiendo del tipo de muerte, también viviremos una experiencia. En esa película se muestra algo, Aaron, que es impresionante. Y es que cuando André Luis logra ya traspasar el umbral, salir de esos momentos de oscuridad, producto precisamente de sus vivencias, de sus creencias, y llega a un hospital del cielo, porque existen los hospitales del cielo, y se acerca y uno de los guías le dice a André Luis, bienvenido, papá. ¿Y usted de qué murió? No, dice, no, en una cirugía. No. Y entonces el guía le dice, no, 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 no. Usted se suicidó inconsciente. Mire qué interesante ese concepto. Suicidio inconsciente, ¿qué significa? Era una persona que le gustaba tomar, que le gustaba el trago y muere de una afectación, que en el momento de la cirugía pierde la vida. Entonces, yo lo que trato de explicar es, todos viviremos procesos, pero al final todos llegaremos a la misma fuente. Haya sido el criminal más grande o la persona promedio, como somos muchos de nosotros, que estamos viviendo esta vida, vamos viviendo procesos, vamos a enfrentar a situaciones dependiendo de las creencias. Lo que hay que hacer siempre, que es lo que nosotros sabemos que tenemos que reclamar, es pedir que se nos muestre la luz e ir a la luz lo más pronto posible. Las creencias y los apegos hacen que nuestra vida o esos espíritus, que en ese estado nosotros espirituales, nos convirtamos en fantasmas y nos quedamos aquí demasiado tiempo, porque no podemos desprendernos de la pareja o de las cosas que nosotros tuvimos, o el odio o el rencor por aquella persona que me hizo algo, y entonces yo me quedo aquí como ser espiritual buscando la manera de vengarme. Pero ese después, pues son variadas las experiencias que se tienen. A mí lo que más me interesa que las personas conozcan a Aarón es que al final todos, lo que llamamos buenos y malos, llegamos al mismo punto. Sí. Porque vuelvo y repito, la Madre Teresa de Calcuta un día pudo haber sido Pablo Escobar. Ujú. Y esto le va a sonar loco a las personas, pero si lo investigan, lo van a poder comprender. O sea, todos venimos de menos a más. Las almas viejas
se conocen porque están construyendo humanidad, porque muestran amor por los demás, pero las almas nuevas siempre están en un proceso de destrucción, siempre están dañando, asesinando, robando, haciendo mil cosas porque no saben lo que están haciendo, como dijo el maestro, Señor, Ujú. perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es cierto. Entonces, vamos comprendiendo que cada uno va en un proceso de evolución, que por más malo que hayamos sido, siempre terminaremos nosotros en un diferente nivel, porque dentro de las dimensiones hay diferentes niveles, pero siempre con la oportunidad de seguir avanzando en ese proceso de evolución. Muchas personas le tienen miedo a este proceso de la muerte, al dejar su cuerpo físico. Creo yo, porque se imaginan que van a un limbo, a una soledad, etcétera. Sin embargo, hay muchas experiencias en donde se habla de seres que están para apoyar. ¿Con qué tanta frecuencia o qué es lo que dice la gente? ¿Realmente estos seres están ahí esperándonos? Siempre, siempre. Nadie muere solo, Aaron. Nadie muere solo. Nadie trasciende solo. Todos nosotros tenemos seres que están acompañándonos desde el momento de la concepción, desde el momento del primer respiro, nosotros ya tenemos un acompañamiento. Siempre, siempre. Desde ese momento, el momento de la trascendencia, cuando estamos en el mundo espiritual, siempre estamos acompañados. No hay que tener miedo. Y yo siempre digo algo, tengo mi plena convicción. Si yo tengo miedo a algo, lo que tengo que hacer es investigar. Sí, Cuando yo viajo con mi esposa a un país diferente que yo no haya visitado nunca, pues lo que hago es averiguar cómo se llama el aeropuerto, a dónde llega el avión, desde el avión al lugar donde voy, cómo puedo transportarme. Y siempre que he hecho toda una investigación y llegamos nosotros de algún país, yo le digo a mi esposa, le digo, amor, allí venden los tickets y cómo sabes, pues yo lo averigüé. O sea, hay información. Lo mismo sucede con este tema. Cuando empezamos a buscar la información nos damos cuenta de que Elizabeth Kugler y muchos investigadores que tienen la honra de todos nosotros porque han hecho un trabajo maravilloso, se dieron cuenta que las personas cuando estaban en estado moribundo, es decir, cuando estaban en agonía, empezaban a hablar con seres que los demás no veían. La mayoría de personas de la ciencia médica lo que se imaginan es, hay una alteración neuronal y están teniendo alucinaciones producto de... No, lo mismo sucedía con personas que no tenían ningún tipo de medicamento sí, y estaban en ese estado de agonía. Empezaban a conversar. Hoy tenemos nosotros personas en España, yo conocí a una médica que es, además de ser médica, veía cómo los seres espirituales llegaban y escuchaba todas las conversaciones que tenían con ese ser en estado moribundo. ¿Quiénes llegan? Todos los que se han adelantado en el camino. Y muchas veces, Aaron, llegan seres que son mis bisabuelos o tatarabuelos que yo nunca conocí, pero que en ese momento de trascendencia mi alma tiene una iluminación tan grande que los puede reconocer. Es algo mágico. Es algo mágico. Nadie muere en estado de inconsciencia. La lucidez que se tiene al momento de la trascendencia es increíblemente poderosa, porque las personas empiezan a conversar. Yo recuerdo el día que le contesto a un amigo, a Aarón, le dije a él todo lo que pasaba y él es una persona no muy creyente de todo esto. Y me dijo, Cristian, usted sabe que yo lo quiero mucho, él es abogado, tiene la misma profesión que yo tengo, y me dice, eh, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero mi amigo, yo lo escucho por respeto, pues yo no creo en eso. Ah, ok. sí. Meses después me llama, me dice, mi papá acaba de morir y todo lo que usted me contó sucedió. Todo. Me decía, mi papá hablaba con mi abuelo y con mi abuela que ya estaban fallecidos y yo les decía, ¿y en dónde están, papá? Y él respondía, aquí al lado suyo, al pie de la cama. Y conversaba con ellos y tiempo de segundos, no, minutos después, horas después, trasciende, que esa es la palabra correcta, no muere, sino trasciende. Entonces, siempre tenemos acompañamiento. Siempre, Chico Javier lo ha dicho, todos los maestros lo han dicho. Empezamos a buscar información que es demasiado. Estudiamos el libro de los espíritus de Allan Kardec, que también desde los años 1800 hizo un trabajo maravilloso del espiritismo, que es precisamente esa parte del estudio de la espiritualidad nuestra. Entonces, cuando empezamos nosotros a buscar información, información tenemos, Aaron, Sí. que nos da la tranquilidad. Lo importante es que la busquemos antes de. Eso es lo que yo creo. Yo siempre he creído que si nosotros nos adelantamos un poquito y empezamos a buscar eso que nos puede dar paz y tranquilidad,
esa trascendencia puede ser mucho más en paz y en armonía, porque no hay miedo, porque empezamos a entender que no estamos solos, que nunca estaremos solos, que no existe la muerte, que no hay condena, que no hay juicio ni nada de eso, absolutamente nada de eso existe, sino que al contrario, por un poquito de lógica, si Dios es amor, como el que yo creo, nos da un libre albedrío, y el libre albedrío en términos humanos es haga lo que se le dé la gana, Sí, ¿cierto? Entonces, si me va a condenar porque yo hago lo que se me da la gana, pues ¿para qué me da el libre albedrío? No tendrá sentido, exactamente. ¿cierto? No tendría sentido. Él nos dice, hagan ustedes, decidan ustedes, pero respondan ustedes por sus actos, cosa que me parece maravilloso. Ahora, muchas veces en este proceso de cuando una persona está en un estado terminal que muere, pues está la otra parte, que son todos los seres queridos, físicos, vivos, Sí, que están alrededor. ¿Qué puede hacer una persona cuando un ser querido está pasando por este proceso? Porque muchas veces el ego de los vivos, el miedo de los vivos, el apego de los vivos es más fuerte que el sí. apego a la vida del que se está yendo. ¿Me explico? Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería, pues, nuestra mejor postura para poder ayudar a esta persona a una mejor transición? No pedirle que se quede. Ese es el mayor error que nosotros podemos cometer. No pedirle que se quede, sino darle la libertad de que si es el momento, parta. Se lo voy a colocar con un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un nieto que cumple 6 años en los próximos días y yo le prometí a él que lo iba a llevar a un parque de diversiones, que todos conocemos, que es muy bonito. Y yo le prometí eso. No se lo he cumplido porque todavía no tiene ni la visa para poderlo Sí. llevar, pero quiero llevarlo. Pero imagínese que yo entre en ese estado y que yo esté en proceso de agonía y no tenga la información que yo tengo. Ujú. ¿Sí? Porque yo ya entiendo que el momento de mi trascendencia, cuando me doy cuenta que yo, Cristian Argüello, ha trascendido, y eso lo logro ratificar porque hablo y no me escuchan, abrazo y paso derecho, nadie me puede ver, veo lo que está sucediendo, mi cuerpo está aquí tendido, no me doy cuenta todo lo que está aconteciendo, puedo viajar a la velocidad del pensamiento a diferentes lugares, dónde está mi hija, dónde está mi padre, dónde está. Entonces digo, me morí, porque al principio uno piensa que es un sueño. Al principio uno cree que es un sueño, pero luego se da cuenta que no es un sueño, que es una realidad, que Ujú. no es que esté fuera de mi cuerpo temporalmente, sino que definitivamente en esta encarnación llegó el momento de la trascendencia. Y aparece mi nieto en ese momento. Y mi nieto empieza, abuelo, no te vayas, yo te amo, tú me prometiste. Y yo no tengo la información, voy a aclarar, no tengo la Ah, información que tengo yo. Yo sé que hoy, cuando ya me doy cuenta que estoy fuera de mi cuerpo de manera definitiva de esta encarnación, es decir, que he trascendido, lo primero que tengo que hacer es pedir la luz. Quiero ir a la luz. Quiero que vengan por mí, quiero ir a la luz. Y salgo y me voy. ¿Qué sucede si yo volteo? Y veo a mi nieto diciéndome, abuelito, no, no te vayas, yo te amo. Tú me prometiste que ibas a estar en mi matrimonio y ibas a cuidar a mis hijos y no te va a dar-". ujú. Y usted no tiene la información, entonces yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces viene la agonía de la resistencia de la misma persona que está en ese proceso de no aceptar la realidad que está viviendo por el dolor que siente que está causando a sus seres amados. Y es un estado de sufrimiento muy grande, es una agonía muy grande. Lo que todos nosotros debemos hacer es permitirle y decirle a ese ser que está cerca a su trascendencia, puedes ir en paz, puedes estar tranquilo, nosotros estaremos bien, no tienes de qué preocuparte, nosotros estaremos muy bien, te lloraremos, te vamos a extrañar, pero estaremos bien, ve a la luz. Ve dónde están todos, no te preocupes por nosotros y animarle para que la persona vaya soltando ese miedo y pueda salir y trascender. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Decirle precisamente eso. Ujú. Muchísimas veces, por un acto inconsciente, la persona está en un estado profundo de y nosotros de dolor, estoy hablando de dolor, y nosotros pidiendo que se quede y la persona queriendo irse porque el dolor ya no lo soporta más. Sí, Y nosotros tratando de aferrarlos. Nosotros no lloramos por los que se van, nosotros lloramos por nosotros. sí. Todos sabemos que el que se va está mejor. Ujú. Todos, en el fondo del alma, todos lo sabemos. Pero ¿por qué no queremos que se vaya? Porque nosotros sentimos.
que algo nos hizo falta y entonces vienen las culpas y los remordimientos y el sufrimiento. Creo que todo eso podemos ahorrarlo si empezamos nosotros en este momento a darnos cuenta qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos mejorar, qué aprendizajes podemos tener. Y uno de esos que sin duda alguna siento yo que es fundamental es poder comprender que la muerte no existe y entender a qué vinimos a este plano humano. Cristian, he tenido algunas experiencias a lo largo de mi vida con seres desencarnados, si así se le puede llamar. Y en algunas de estas ocasiones he visto estos seres apegados a vivos porque el vivo hizo una promesa que no cumplió. Así es. ¿Qué podemos hacer en esos casos? No sé si hayas tenido experiencias similares. Sí, lo que me está contando son experiencias que usted ha vivido. Sí, Bueno, tendrá que contármelas a mí en el canal, claro, con gusto, porque con no gusto. sabía. Ujú, Cuando nosotros hacemos una promesa, son promesas que tienen un impacto, una trascendencia muy alto que puede repercutir en diferentes generaciones. ujú, Ejemplo, no hace mucho yo entrevisté a una mujer mexicana residente en Canadá. Toda la vida con su pareja, pero toda la vida en un estado de como de aceptación, pero no de armonía. ¿Me hago sí, entender? O sea, no es una relación mala, pero tampoco es una relación buena, decía ella. Pero no se sentía bien. Empezó a hacer unas terapias regresivas y se dio cuenta que en algún momento de otra existencia habían hecho un pacto. Y es, estaremos juntos para toda la vida. sí, Ese pacto tuvo demasiadas situaciones de dolor y sufrimiento, porque una de esas personas no cumplió en esa vida anterior ese acuerdo que habían tenido y a lo largo de sus siguientes generaciones tuvieron un montón de encuentros, porque ese no era el único encuentro que habían tenido como pareja, habían tenido muchos y todos en caos y sufrimiento, hasta que logró deshacerlo. Cuando conscientemente quien hizo el pacto de estaremos juntos para toda la vida lo pudo deshacer, que era su esposo actual en esta encarnación. Esos pactos que nosotros hacemos se pueden deshacer, claro que se pueden deshacer, pero para poderlos deshacer hay que conocerlos, hay claro. que ser conscientes de ellos. Si nosotros no sabemos que existen, tienen repercusiones en nuestra vida, indudablemente que lo tienen, Ujú, porque hacemos en muchas ocasiones también, Aarón, la persona que se le hizo un juramento y ese juramento no se ha cumplido, la persona sí, se queda esperando, es decir, trascendió y se queda. Y se puede volver un fantasma, se puede volver un fantasma, es decir, de esos que llevan siglos de siglos de siglos y no se van de un lugar porque esa casa era suya, porque esa persona la construyó, porque era de su propiedad, no me voy de aquí, por alguna situación específica, por una traición, por un juramento que no se cumplió, como usted lo está diciendo. Cada palabra tiene un peso muy grande y si nosotros empezamos a explorar, es probable que nos encontremos con algunos momentos complejos. Con mi esposa, un día aquí los dos conversando decíamos, y estaremos juntos en las siguientes encarnaciones, los dos ujú, tenemos el mismo nivel de conciencia, y los dos dijimos, no, 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 no porque no nos haya ido bien, sino porque ujú, simplemente hay que soltarlo. O sea, esos pactos, esos acuerdos, esos juramentos tienen un peso muy grande. ujú. Y yo diría, hay que cuidar las palabras porque eso puede tener una repercusión que puede afectar la vida de todos nosotros. Sí, a veces el plan cósmico, el plan divino, a lo mejor va por otro camino y ya nos Claro, enganchamos a alguien a algo que no nos tocaba, ¿no? claro, claro. El mundo espiritual tiene todas las posibilidades, Aaron. Ujú, Yo he escuchado muchísimas historias, todas las respeto. Yo escucho con respeto todo lo que las personas me cuentan porque sé que cada uno tiene una verdad, porque cada uno tiene una experiencia. Y también lo que estamos experimentando también tiene un origen. Entonces, si empezamos nosotros a indagar y a buscar, podemos empezar a comprender que lo que yo estoy experimentando es consecuencia de todo lo que anteriormente he hecho. Pero al mismo tiempo me da la posibilidad de saber que hoy puedo construir las vidas que quiero vivir de una forma diferente, que quiero ujú. experimentar de una forma diferente, aquí y ahora. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es el resultado de todas las vidas anteriores y lo que nosotros vamos a vivir es el resultado de todo lo que hagamos ahora. Entonces, si estamos elevando un nivel de conciencia y estamos teniendo perfectamente claro que la propia realidad que nosotros vivimos la construimos nosotros mismos, vamos a ser conscientes de nuestros actos para poder experimentar esa vida que tantas veces hemos reclamado,
pero que poco a poco hemos ido construyendo sin darnos cuenta. Cristian, los fantasmas, ahorita lo mencionaste, estos Sí. fantasmas, yo también lo mencioné. Algunas filosofías creen que estos fantasmas no es en sí la persona que desencarnó, que falleció. Ujú. Creen que es una parte de esta persona, llamémosle la parte emocional. Se dice que tenemos diferentes capas de conciencia, Sí, la parte emocional, mental, álmica, etcétera, ¿no? sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente es una parte que se queda, por ejemplo, esta parte emocional solamente son las emociones flotando aquí o realmente es la esencia de la persona? Para mí es el ser en su esencia. Muy bien. Según mi creencia, puedo Ujú, estar equivocado ujú, y pueden tener la razón las personas que lo miran diferente. Para mí es el alma nuestra. O sea, para entendimiento de la comunidad, todos somos seres espirituales. Cuando encarnamos se llama alma y cuando desencarnamos se llama espíritu. ujú, O sea, es el mismo, pero en diferentes, con cuerpo o sin cuerpo. Entonces, ahí aparece también lo que usted está hablando. Aparece las emociones, aparece los rencores, la no aceptación, el odio, ¿no? Que hace que los apegos, que es tan fuerte, porque el odio termina siendo un apego. sí. ¿Sí? Un apego, yo no soy capaz de soltar que Aarón me hizo algo y entonces yo me quedo aferrado a algo y hasta que yo no vea que a Aarón le va mal, yo no me voy de este plano porque entre Aarón y mi esposa se pusieron de acuerdo para envenenarme, que yo me muriera y me doy cuenta al momento de mi muerte que eso sucedió, entonces yo no me voy de acá, ¿no? Y sino que me aferro a esa experiencia y me quedo acá, porque ir a la luz es voluntario, no es obligatorio. Ir a la luz es voluntario, yo pido. Y si Ujú, no quiero, me puedo quedar. Aquí aparece algo que lo recuerdo ahora, Aarón, que me pareció loco el día que lo escuché por primera vez. Después lo comprendí. Y es que se le puede hacer terapia a un alma, a una persona en estado espiritual. sí. Se le puede hacer terapia. Muchísimas veces estando haciendo terapia regresiva, aparecen esas almas hablando a través del paciente y se le puede negociar. Cuando hablo de negociar es decirle, mire, este no es su espacio, lo están esperando en la luz, su familia, papá, papá, hasta llegar a convencerlo a que pida la luz. Hemos llegado, y eso sí lo hemos experimentado. Nosotros vivimos durante varios años en un departamento en el cual había un alma establecida ahí, un espíritu ahí, y no se iba, y nos drenaba energía a mi esposa y a mí, Sí. y nos generaba molestia. Empezamos a investigar qué había pasado y en ese lugar donde nosotros vivíamos, esa persona se había suicidado. Había tomado la decisión de suicidarse y no se iba. ¿Por qué no se iba? Porque eso era de él. Ujú, Porque ese departamento era de él y de aquí no me voy. Mi esposa, que tiene la posibilidad de ver, empieza negociaciones y empieza a conversar. Lo veía, yo no lo veo. Yo siento, pero yo no lo veo. Un amigo que también tiene la posibilidad de ver llegó un día a mi casa y me dice, Cristian, ¿yo le puedo decir algo con todo respeto? Le digo yo, claro. Me dice mi amigo, en esa esquina que está allá, hay un alma aquí así, aquí así. Le digo, sí, yo lo sé. ¿Y usted por qué lo sabe? ¿Usted ve? Le dije, no, yo no, mi esposa me contó. ujú, Con usted son dos, por diferentes lados, que me dicen exactamente lo mismo, porque se aferran a quedarse en algo que sienten. Tuvo que haber pasado más cosas que yo desconozco. Lo que nosotros, hasta donde pudimos entender, era el dueño de ese lugar y se suicidó en ese lugar. Y ahí no se iba. ujú, Entonces, ¿se le puede hacer terapia a una persona trascendida? Sí. Se puede hablar con un espíritu y lograrle hacer entender que ha fallecido, porque algunos no lo saben. Suena loco lo que yo estoy diciendo, pero no lo saben. Los medium, que yo he tenido muchísimos aquí en el canal con nosotros, parte de esas mismas preguntas, como usted me las ha hecho, Aaron, yo se las transmito a ellos. ¿Y ha pasado esto? Claro, y aparecen y tienen que hablar con ellos, conversar con ellos para mostrarles que hay un lugar bellísimo que les está esperando, que nosotros humanamente llamamos cielo. Para mí el cielo no existe tampoco. Existe una dimensión al cual todos vamos y esa dimensión tiene niveles de acuerdo al el estado de conciencia de cada uno, donde continúa el proceso de evolución. Entonces, somos, en mi concepto, vuelvo y repito, puedo estar equivocado, no soy la verdad de nada de esto, pero bajo lo que yo he entendido, es nuestro espíritu que no ha querido aceptar algunas cosas y con el paso del tiempo, con el paso de muchos años, pues nos quedamos ahí como sucede en las casas viejas, en los hospitales, en los centros en los, estos institutos de concentración,
donde murió tanta gente, centros de concentración, bueno, tantos lugares donde ha fallecido muchas personas. Hay seres que no se van, se quedan ahí, Sí. pero que un día tuvieron cuerpo. Ujú. Y se entra en otro ciclo kármico, porque por mi experiencia lo que he visto es que estos seres, al estar impregnados, como tú lo mencionaste ahorita, drenan energía, generan Total, alteraciones físicas, generan alteraciones del espacio, etcétera, y todo tiene consecuencias. cierto. Cierto, estamos durmiendo y ellos pueden hacer con Ujú. nosotros algunas cosas cuando, otra vez al tema, cuando uno no tiene entrenamiento, cuando uno ya tiene un poquito de entrenamiento, uno se va protegiendo, uno va limpiando los lugares, uno va haciendo una oración antes de descansar, pidiéndole a sus guías su protección, pero aún así ellos logran su cometido, ¿no? Sí. Yo he sentido muchísimas veces, Aarón, aquí donde vivo ahora no lo he sentido, no lo he sentido, donde vivíamos allá sí. Y yo estaba descansando cuando de pronto sentía que se me sentaban en la cama. Ujú, Run, que usted ujú. siente eso y yo ya sabía, ¿no? Y cuando eso sucedía yo decía, bienvenido, no le pongo atención a eso, Sí. ¿no? No sé quién sea, no sé quién era, no tengo ni idea, pero tampoco les tengo miedo en el Ujú. sentido de decirles, venga, o desafiarlo, ni mucho menos. No, es que esos seres eran como nosotros, igualitos. Solamente que nosotros un día estaremos otra vez como ellos, como están ahora, ¿no? Cuando desencarnemos. O sea, ese es el juego. ¿Por qué tenerle miedo a alguien que no tiene cuerpo? Ah, porque no lo podemos ver, porque hacen cosas. Sí, pero si el nivel de vibración de nosotros está en un nivel óptimo, eh, ya se les impide, en algunos casos, cuando su intención no es muy apropiada, generar algún tipo de daño, ¿no? Pero depende más de nosotros que de ellos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de elevar la vibración? El miedo es lo que a nosotros nos coloca en un bajo nivel de vibración. El estar señalando, juzgando, condenando, en disputa, en pelea, todo lo que hace que nosotros estemos en desarmonía es el mejor caldo de cultivo para que muchas cosas nos sucedan. Dicho de otra manera, entre más juzgamos, más sufrimiento tenemos. Entre más sufrimiento tenemos, más bajito es nuestro nivel de vibración. Los niveles de vibración de las personas que además se siente, la Ujú. energía de las personas se siente. Yo lo veo a usted y usted tiene una energía muy bonita, tiene Gracias. una energía sana, buena, maravillosa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto una persona que usted de pronto la ve y usted dice, no me gusta"? ¿Por qué? Ni idea por qué, pero no me gusta. Ujú. Porque hay algo interno, como un señalador interno que nos dice esto sí o esto no. La música que escuchamos, los lugares que frecuentamos, los hábitos que tenemos. Todos vamos en un proceso de evolución, ¿correcto? Yo por eso no juzgo a nadie ni condeno a nadie. Todos vamos en un proceso de evolución. Lo que yo sí sé es que si nosotros somos conscientes de la forma como vivimos, ejemplo, si yo soy de las personas que me reúno en cuartos oscuros para poder organizar una cosa que va a dañar la vida de alguien, ahí voy a tener un acompañamiento oscuro que no me doy cuenta, pero que está ayudándome me está animando para que eso que yo estoy haciendo, que no es debido, pues logre su cometido. Ujú. Porque hay seres oscuros, claro que lo hay, oscuridad la hay, ¿no? Y yo estoy en un estado de oscuridad, todos lo hemos vivido. Si me gusta frecuentar lugares en los cuales no es que sea muy santa la presencia de uno, donde se mueven muchas cosas, pues estoy impregnándome de esos niveles de vibración. Si mi casa, mi hogar, yo vivo en discusión con mi pareja, en pelea con mi pareja, también estoy en un en bajo nivel de vibración. Todo eso son indicadores que ellos lo leen, lo sienten y dicen, yo los acompaño para que ustedes se autodestruyan. Pero cuando nosotros vamos viviendo en un nivel de conciencia, ¿qué significa el nivel de conciencia? No juzgue a nadie. Eso es lo primero que yo le digo a los demás. No juzgue a nadie. No condene a nadie. No señale a nadie. Cada uno está en un proceso de evolución. Cada vez que usted se altera, cada vez que usted se molesta, cada vez que usted quiere condenar a los demás, su nivel de vibración baja. Y cuando baja, ellos llegan perfectamente y lo acompañan. Pero si yo logro aceptar y respetar, que esa palabra me parece fundamental, respetar el proceso del otro porque logro comprender que cada uno de los seres humanos que estamos aquí somos almas en proceso de evolución y tienen lecciones que aprender y no interfiero en los procesos de cada alma, de cada persona. Soy respetuoso de eso. No entro en estado de sufrimiento cuando veo algo que me parece caótico. No, no sufro por eso.
No es que me vuelva insensible. Uno diría, ¿usted es insensible con todo lo que está pasando? No, es que mi sufrimiento, primero que todo, no cambia la realidad. Y segundo, yo comprendo que si está aconteciendo, algo mejor vendrá. Esa es mi convicción. Algo mejor vendrá, por lo tanto, respeto el proceso. Si puedo ayudar a alguien, lo ayudo sin estado de sufrimiento. Eso hace que mi nivel de vibración sea óptimo, bueno, y ahí las posibilidades de que algo nos afecte es muchísimo menor, ¿no? Y además, pues hay ritos y cosas, pero por lo menos eso desde el estado emocional y mental creo que es fundamental. ¿Cuál sería tu resumen de de lo que has compartido en esta entrevista? Y bueno, lo primero que yo les diría a a toda su comunidad, Aarón, tenemos que reconocernos un día con total certeza y tranquilidad de que somos alma. Si nosotros comprendemos, no desde la religión, no desde la filosofía, sino desde la evidencia, que eso se logra viendo testimonios de encuentros cercanos a la muerte. Cuando empezamos a estudiar los SM, llega cualquiera llega a la conclusión, somos alma, por eso la muerte no existe. Eso es lo primero. Si yo entiendo que soy alma y que la muerte no existe, eso es una gran noticia. Lo segundo es, si el alma jamás muere y existe la reencarnación, ¿para qué la reencarnación? Sí. Yo dije hace un ratico atrás, Dios tendría preferidos o damnificados, ¿no? Si esta Ujú. fuera la única vida, pero no es así, ¿no? Vamos en un proceso de evolución. El que hoy es un santo, tal vez 50 o 100 o 200 vidas atrás, era un criminal, solamente que no lo sabe, pero ese es el proceso de evolución. Entonces, cuando yo entiendo que cada uno va en un proceso de evolución y que todos tenemos que llegar a alcanzar dos puntos que el día que los cumplamos no tenemos que regresar más acá, no significa que el proceso evolutivo haya terminado, pero aquí sí termina, en este plano, es cuando entendamos que no hay nada que cambiar, todo que aceptar, que podamos aprender a respetar a los demás, que aprendamos a amar a los demás, independientemente si me gusta o no, si hace lo que yo quiero o no, porque eso es un estado del ego, ¿no? Es el día que yo dejo de sufrir ante todas las cosas que veo porque comprendo que todo tiene un propósito. Es el día que yo llego a cualquier lugar donde llegue y vea lo que vea, respeto la forma como vive la persona. Eso se llama sabiduría de vida. Yo no he llegado allá en ninguna de esas, estoy en mi camino. Yo estoy en prekinder, pero aspiro un día a graduarme, ¿no? Ya estoy en el camino. Todo eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, pero eso no se logra con buenas intenciones, se logra con entrenamiento, se logra con información, se logra con aprendizaje. O sea, desafortunadamente, Aarón, no es la palabra correcta, pero ya la utilicé, vivimos tan distraídos. Hay 10.000 partidos de fútbol, hay desfiles de belleza, hay no sé qué, hay concursos, realities, todo, y la gente vive distraída. Y viene la vida en cualquier momento y le mete un golpe. ¡Pum! Murió la persona que usted más amaba. Y se le derrumba el mundo. El sufrimiento es el precio que nosotros pagamos por el aprendizaje. Sí. ¿Tenemos que sufrir para aprender? No. No, no deberíamos hacerlo, pero como estamos distraídos lo hacemos. ¿Quiere decir que no nos duele el momento que un ser amado parte? Claro que nos va a doler porque eso es humano, pero el estado de sufrimiento ya es diferente. Podemos procesarlo de una forma distinta. Entonces yo resumo en eso, saber que somos almas, saber a qué hemos venido y entender que la realidad que queremos vivir nosotros mismos la creamos con nuestros actos diarios. Que podemos cambiar lo que hemos hecho hasta hoy, sí, ¿cómo? No volviéndolo a hacer. Cuando me doy cuenta que eso tiene un impacto en los demás. Y calculando que cada acción que yo voy a tener va a tener un resultado. La pregunta es, ¿ese resultado le beneficia o va en contra suya? Y si yo sé que haciendo algo, dañando a una persona, injuriando a una persona para poder ganar algo para mí, y yo luego entiendo que eso vuelve a mí, ¿no? Y voy a vivir la misma experiencia, pues yo no lo hago. Ujú. Así de simple. O sea, no es el camino correcto, pero es el camino que todos entendemos. Por amor al otro no deberíamos hacer nada, pero por amor a nosotros podemos llegar un día a no hacer nada en contra de los demás sabiendo que luego retorna a nuestra vida. Hay una pregunta que le hago a todos mis invitados y es Sí. la siguiente. ¿Qué es Dios para ti? Dios es una inteligencia superior, infinita, que nos dio la oportunidad de experimentarse a sí mismo a través de nosotros para conocer, para conocerse. Eh, para mí Dios es
Es una sabiduría superior, es una presencia en plenitud en la existencia humana. No es una religión. Eso es lo primero que puedo decirle, porque muchas personas piensan que Dios y religión son sinónimos y no. Pero es una fuente, una energía, una sabiduría, un, es todo en la vida nuestra, ¿no? Porque siempre está presente, no logramos nosotros descifrar cómo funciona su pedagogía, pero cuando la entendemos, pues creo yo que muchas cosas se hacen más posibles. Pero es eso, para mí es una energía, una sabiduría universal que está siempre acompañándonos, permitiéndonos un proceso de autoaprendizaje. Muchas gracias, Cristian. ¿Algo que se me esté pasando que creas que es importante mencionar? No, pues agradecerle. No, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Estos temas son importantes hablarlos. Hablar del tema de la muerte es importantísimo. Yo invito a todas las familias, a todas las personas que nos hayan escuchado, Aaron, a que hablen de este tema y investiguen. Yo ayer hacía una reflexión muy sencilla. Uno compra un vehículo nuevo o un vehículo, pues, y uno le compra un seguro para el carro, ¿no? Ujú. No compra un seguro en caso de un accidente. Es probable que nunca lo cobre, pero la inmensa mayoría de personas nunca compran un seguro funerario sabiendo que siempre lo van a cobrar. Nos vamos a morir. Siempre, Ujú. ¿no? Si nosotros aterrizamos esa realidad y nosotros podemos en familia conversar y darnos cuenta que somos un milagro porque hoy estamos conversando y tal vez mañana no podamos, vamos a empezar a entender y a procesar qué es la muerte. Y como familia sentarnos a conversar un poco sobre ese tema. O sea, ya hoy por fortuna mi familia lo tiene perfectamente claro y vamos en ese avance, porque creo que eso es lo que todos debemos hacer, familiarizarnos con algo que es natural. Somos seres espirituales, esa es la naturaleza nuestra, por eso hay Ujú. que familiarizarlo. Somos alma, hay que comprenderlo, ¿no? Familiarizarlo, naturalizarlo. Somos alma, el alma jamás muere. El día que tenemos esos conceptos claros, yo creo que la vida se hace mucho más viable, mucho más posible y con mucho más acercamiento a un estado de felicidad. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. A todos lo pueden encontrar como Cristian Argüello Gómez en todas las redes sociales. Así Es es, sí, correcto. señor. Para que lo sigan en sus redes y pues siga creciendo esta gran comunidad y siga iluminando y obteniendo conciencia. Cristian, infinitas gracias. Tienes Gracias, las muchas puertas gracias. abiertas del elevador Gracias. cósmico cuando gustes. Aquí este espacio es tuyo. Ujú. Gracias, muchas gracias. Gracias. A todos, muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Como siempre, los invito a que se suscriban, a que hagan comentarios y nos vemos en otro episodio del Elevador Cósmico. Hasta luego.